Arrancamos con una mujer a la que admiramos cantidades y cuando nos acepta esta invitación nosotros felices de tenerla con nosotros. Se trata de la pediatra endocrinóloga Verónica Abad, que está con nosotros y a quien le agradecemos porque vamos a tocar un tema. Yo no sé si a Olguita le pasó, yo me voy a devolver 6 años atrás. Tú te vas a devolver 10 años, ¿ya cuántos tiene? No, Sofía tiene 19. No, y Tomás, 11. Te vas a devolver 11 años atrás. Y yo me acuerdo que cuando nació Vicente y comenzamos con esos encuentros entre papás que llevamos nuestros niños en esa etapa de crecimiento y acompañamiento, uno ponía a todos los niños y uno decía, ay, el mío está como más chiquito, el mío está como más grande. ¿Cuánto es que tiene el tuyo? Ah, tiene 3 meses. Y el mío también, y uno decía para adentro, ¡ay! El mío no está creciendo, o el mío está creciendo mucho. Y ese es un tema que como padres empezamos a comparar el crecimiento y el avance de nuestros hijos sin entender muy bien si están o no están en el estándar. En esa, yo me acuerdo que era el 50, el percentil, 50. Y entonces uno llegaba a la cosa y le decía, no, usted está en el percentil, tranquila, no se preocupe. Pero ¿de qué se trata? ¿Cómo funciona? Tantas inquietudes que hoy en el tema de nuestros hijos y sobre todo el crecimiento, pues qué mejor que aclararlos con una experta, con una conocedora del tema. Así que, Verónica, siempre un placer recibirte. No, muy rico estar aquí acompañándolas con este tema que sí trae muchos interrogantes, porque en realidad la talla es un espectro de normalidad y a veces uno quiere estar en los percentiles más altos y cree que eso es lo normal, pero también hay percentiles, digamos, más bajitos y son normales. No debería ser un motivo de comparación, sin embargo, lo es, ¿cierto? Exacto. Ahora, ¿de qué depende la talla de un niño? De muchos factores. Entonces, digamos que el primerito es cómo le fue a la mamá en el embarazo. O sea, el embarazo es un periodo que determina mucho tu parte metabólica, tu parte también de salud mental. O sea, el embarazo es un estado en el que si tú tienes un peso y una talla normal al nacer, digamos que en estatura, probablemente te va a ir bien. En los que nacen chiquitos para la edad gestacional, entonces hay 80% que son capaces de reatrapar a la talla de los papás, pero hay un 20% que se me quedan muy bajitos y eso sí tienen que consultar porque hay tratamiento para ayudarles a crecer. A bebé recién nacido pequeñito, dependiendo de cómo se desarrollen los cuantos primeros meses en los será. 3 primeros años. En los 3 primeros años. Sí, porque si le se damos 3 empareja años. o pasa, no Sí. hay ningún problema. Sí. Si no, hay que estar atentos. Exactamente, Ajá. ese es un buen punto. ¿Y de qué depende? Depende también de la talla de los papás. Ahora me preguntabas que si la talla de los abuelos, en realidad uno es como un azar, entonces a veces predomina más un apellido que el otro, ¿cierto? Entonces, no sé si va a ser el del abuelo paterno, pero es el combinado de la herencia del papá y la mamá. Entonces uno, por ejemplo, dice la talla del papá en centímetros más la talla de la mamá en centímetros, Sí. más 13 si es hombre dividido 2 y menos 13 si es niña dividido 2. Ay, ¿cómo? Hagamos el ejercicio. Espere, Vicente. A ver, Y hagamos eso el te de da- Vicente. eso te da un pronóstico. La talla del papá, Talla más de- la talla de la pero entonces mamá. pongo En centímetros. 1.72. No, sin el punto, sin sí, el punto. pongo 172. Esperen, 172 Más, más 165, Ajá. que es la más mía, 13, más 13. porque es hombre, Sí, dividido 2. dividido 2. 343. Ah, no, entonces espérate, devuélvete. 172 Sí, más sí. 165 Más dividido 160 2, dividido 2 más 13. más 13. Puede que nos quede 200, dio? no me da 267. ¿Y por qué no te da? Bueno, enseguida lo hacemos de manera Sí, muy sí, juiciosa así para es, poderle sí, dar. Pero sí. entonces, más allá de uno sumar, restar, multiplicar, sí. ¿cuándo debería haber un signo de alarma, de alerta como papás en el proceso de crecimiento de nuestros hijos? A ver, hay unas curvas de crecimiento que los niños deben crecer en esas curvas de crecimiento. Nosotros aquí en Colombia ya tenemos las curvas de crecimiento colombianas, las hicimos entre el 2009 y el 2011, medimos 29.000 niños en toda Colombia que estuvieran sanos y se hicieron esas curvas con el Instituto de Karolinska en Estocolmo, nos ayudó a hacerlas, con la Fundación Cardioinfantil, Colciencias, bueno, un trabajo gigantesco. Y el promedio de la mujer colombiana es 1,58, 1,60 en Colombia. Y el promedio del hombre colombiano es 1,70, 1,72. Ajá. Esa es la media.
pero hay 2 desviaciones de estándar por encima y 2 desviaciones estándar por debajo, y no todo el mundo tiene que estar en la media para ser normal. Sí. Entonces, depende de tu herencia, tú empiezas a crecer por el percentil que te corresponde. Entonces, por ejemplo, crecer menos una desviación estándar o en el percentil 25, pero si tú creces y al final esa niña va a quedar de unos 56, es bien, ¿cierto? Claro. Es A bien. papá y mamá chiquitas no se puede esperar que el hijo Exacto. mida un 84, aunque casos se dan. Sí, obviamente que son esporádicos, pero sí, digamos, también como aceptar esa normalidad. O sea, no. O sea que todos los pediatras ahora miden bajo esas curvas de crecimiento. curvas de crecimiento Sí, colombianas. son colombianas. Eso es muy bueno porque eso te baja las expectativas, Claro. ¿cierto? Te pone como sobre lo que somos por raza. Sí, porque muchas veces nosotros teníamos esas curvas de los gringos y la mujer colombiana, la mujer americana promedio es 1,65 y el hombre 1,75. O sea, de entrada éramos bajitos, ¿cierto? sí, pues sí. solamente por el hecho de la raza. Por ejemplo, los holandeses son los hombres y Más mujeres más altos. altos del mundo. El promedio de hombres es 1,84. Sí. Entonces, pues, un hombre de 1,72 es bajito, pero es Aquí voy a hacer la aclaración porque sí estaba bien, yo fui la que me equivoqué, entonces es sumar la estatura de mamá, estatura de papá, dividir por 2 y a eso sumarle 13. A mí me dio que Vicente, según esta medida, que pues no es que sea tal Exacto. cual, me diría 1,81 más o menos estaría Vicente. Ok. Y, Ay, ahora y me de hace hecho, la mía. y de hecho es, Porque no me o sea, dio. uno ve, Sí. si uno ya los ve y uno dice, en este momento es uno de los más altos del salón. Ajá. ¿Hasta cuándo va el crecimiento de los hombres y Ok. hasta cuándo va el crecimiento de las Sí. mujeres? Eso es bien importante saber porque también es un espectro de normalidad. A ver, depende de cuándo empezaron la pubertad, ¿cierto? Entonces, en las niñas pueden empezar la pubertad entre los 8 y los 13 años. ¿Qué quiere decir? Empezar es que empiezan con el botón mamario. Las niñas apenas arrancan con el botón mamario y empiezan a crecer rapidísimo, 2 años que crecen rapidísimo. Llega la menarca, no es que paren de crecer, siguen creciendo como 3 años más más, lento. pero más despacito, ¿cierto? Entonces, por eso es que uno dice, vayan antes al médico antes de que les llegue la menstruación, porque cuando les llega ya ha pasado mucho tiempo. Y la menstruación está viniendo en edades más tempranas en las niñas. No, Olguita, es más o menos entre 11 y medio, 12 y medio. Sí. Sí, no hay como una epidemia de Ahora, pubertad es que precoz. en mi generación, pues era a los 14, 15 años casi. Sí, Era yo también uno me muy demoré viejo. muchísimo, pero por Ajá. decir, Julieta también Sí. se adelantó y uno dice como que, ay, ¿qué están comiendo? Pues eso De es hecho, normal. hay muchas mamás preocupadas porque dicen, es que desde ya está muy chiquita y ya empiezo a sentir olores, como si Sí. se les despertaran ciertos olores, eso, como si el crecimiento avanzara mucho más rápido. ¿Es porque uno Sí. ya es mamá? Pero espérate, entonces ahí yo te Bueno. digo algo. Entonces las niñas crecen rápido desde que arranca el botón y 2 años más hasta que llega la menstruación. Entonces, Sí. más o menos, si les llegó a los 12, pues crecen hasta los 15. Sí. La que les llegó la menstruación a los 14 crece hasta los 17, pues crece Sí. más tiempo. En los hombres los cambios de la pubertad son muy escondidos, son súper escondidos porque es el aumento del volumen testicular. Y uno no anda mirando Y ya. uno ahí, no pues, a mira los hijos, nada ¿no? más, nada. Sí, además sobre ya llega un Sí. tiempo pues en el Sí. que ellos ya son muy reservados. Y esas glándulas, los testículos, son las que producen testosterona y hacen los cambios, pero pasa mucho rato de cambios, 1 año entero de cambios para el estirón. Entonces, por eso dice uno, los niños en promedio se estiran entre los 13 y los 15 años. Sin importar el tema de la pubertad. Pues porque la pubertad Ya llegó. Empezó más o menos Ah, ya. cerquita a los 12, de 12 a 13 escondido y de 13 a 15 crecen Ah, rápido. ok, listo, Y perfecto. los hombres sí crecen por ahí hasta los 18, 20. O sea, los niños sí crecen más tiempo que las mujeres. Yo acá tengo varias preguntas y muchas de esas no sé si sean mitos o realidades, pero qué bueno que nos Qué las bueno, contesten. sí. Una de ellas es, ¿los niños bien alimentados son niños más altos? Son más sanos, mejor, mucho Más mejor. sanos. Sí. Otra, los niños que hacen ejercicio y en especial algún tipo de ejercicio como basquetbol o Estiramiento, ejercicios así, sí. se estiran más. Mitad y mitad de mito. O sea, el ejercicio sí potencia y magnifica los genes. O sea, el ejercicio es un estimulador del crecimiento, pero no depende del ejercicio. O sea, No es por estirar jugando basquetbol, no puede ser crecen más más alta. los que nadan, que son acostados en bicicleta, que son encocados, que el que se levanta en voleibol o básquet. No, Ajá. es el cardio, es lo aeróbico. Ah, Es- bueno. Es lo Entonces la aeróbico. parte del deporte sí, la forma del deporte no. No, o sea, Ahí que le sería. guste al niño, porque a veces Sí, los sí, niños sí. no me fascina patinar y el papá no, que juegue básquet, que juegue básquet. No, el ejercicio que le guste, para que lo haga. Hasta el tema del cariño y el afecto con los niños está ligado directamente Sí. con su crecimiento. Mucho, mucho, Sandra, porque
ahora cada vez más estamos viendo que la salud mental es pues es detonante de la salud física, ¿cierto? O sea, si tú tienes buena salud mental, tienes buena salud física. ¿Qué está pasando ahora? Que los niños están escondidos detrás de los audífonos todo el día viendo y uno dice, ay, no me paró bolas, no quiso conversar conmigo, pero ellos por dentro están súper solos, están manejando una soledad increíble porque ya se cansan de jugar, de chatear, de ver TikTok, de ver Instagram y por dentro tienen mucha soledad y lo que más problema está trayendo es que no saben socializar, entonces no saben hablar en público, les da pena conversar, saludar al otro, entonces digamos que esa parte de cariño y de afecto, todo eso hace que el niño esté cómodo, que se sienta bien, pues que coma bien, que haga deporte, pues que se potencialice su ser, su esencia, porque es que hay unos pues que son artísticos, otros que son deportistas, pero si la mamá y el papá entienden eso, pues entonces obviamente ese niño va a crecer con un ambiente mucho más saludable si lo entienden. Ajá. Hablemos del tamaño y las implicaciones psicológicas que tiene para los niños. Y es que a pesar de que se hagan muchas campañas, siempre la forma de burlarse a través de la estatura va a existir en los colegios. ¿Cómo ayudar a nuestros niños si están pasando por una de esas situaciones, ya sea porque tienen baja talla o por el contrario, porque tienen una talla más alta de lo normal, a asumir todos esos cambios y a saberlos afrontar? Pues a ver, digamos que cuando hay una duda en el crecimiento, alguna duda, sí es mejor consultar, porque a veces hay unas tallas bajas que uno les puede ayudar, pues puede ser un problema de tiroides o puede ser una enfermedad crónica que está regular tratada o puede ser otras causas de talla baja que no sea pues la familiar. Ajá. O un déficit de hormona de crecimiento que es menos común pero existe, o un chiquitico para la gestacional que no ha reatrapado y que le podemos ayudar, ¿cierto? Entonces si tú tienes duda en la talla, consulta, pero también hay que ver en qué estadio de la pubertad está, porque hay muchos hombres, sobre todo pasa en hombres, que son chiquiticos, entonces están 6º grado, 7º grado, 8º y siguen con cara de niños y los otros avanzando así, porque la mayoría crece 13 y 14 y ellos así chiquiticos y es porque tienen lo que yo digo como un as escondido porque los huesitos, que es la edad ósea, tiene mucha reserva, entonces ellos tienen mucho tiempo para crecer y después se desquitan. Ajá. Entonces, si un niño sabe eso, de que él está demorado, pero que después se va a desquitar. Se ríe calladamente. Sí, acepta todo lo que le digan, después me desquito y en realidad después se desquita. Pero yo creo que también en cierta forma lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos, porque muchas veces somos nosotros como padres los que les inculcamos esto, es que la talla no nos define, ni el peso no nos define, ni el color de piel nos define. Los números, no, ni cuánto pesas, ni cuánto mides, o sea, no. Y cuando llegan unos papás diciendo, no, es que él quiere ser arquero, no, es que ella quiere ser tenista, necesito que sea más alto que nosotros. Uno como que los mira y les dice, pues ven, yo te explico. O sea, tu niño está sano, es perfecto, neurológicamente perfecto. Uno no es capaz de hacer niños más altos que los papás, o sea, no hay, porque eso debe haber cosas, eso que hay hormonas, es que ya la ciencia ha avanzado mucho. Y hay cirugías que son muy dolorosas. Ay, no, eso es perverso, es casi que porque sádico para los niños. Le quiebran los huesos y empiezan con unos tornillos a estirar. No. Pues habrá el que le guste, pero eso sí es un dolor, un trauma, una cosa muy y los reemplazos hormonales para demorar es el crecimiento. Entonces ahí es cuando hay una pubertad precoz, ¿cierto? O sea, que los cambios de la pubertad empezaron más rápido, digamos, en las niñas menores de 8 años, en los hombres menores de 9, y entonces se están desarrollando muy rápido, entonces son altos chiquitos y bajitos cuando grande. Entonces ahí se usa el freno puberal, cuando la pubertad empezó antes de tiempo, porque van a hacer todo el proceso más rápido y no se van a estirar tanto tiempo. Ajá, en ellos sí. En ellos Hay sí. una pregunta de una televidente y de ahí vamos a entrar a dar las redes sociales de la doctora y hablar de los libros hermosos que tiene, que son un aporte muy valioso realmente para nosotros como padres y para nuestros hijos. Sandrilla. Dice, ¿qué tan mito es que las niñas que tienen a muy temprana edad relaciones sexuales dejan de crecer? Mil gracias. A ver, no, hay que cuidar a las niñas de que no vayan a quedar en embarazo, porque pues esa es la primera, digamos que, consecuencia, ¿cierto? Pero no va en las relaciones, porque en realidad va en las hormonas de la niña. Entonces, pues es
qué tan rápido tuvo la pubertad o tuvo la menarca es que determina cuánto más te falta por crecer. Sí, las relaciones sexuales entonces no tendría, es realmente un mito. Es un mito. Ay, frente al tema. doctora Verónica, vea, yo quiero que nos hable de estas Yo le di a bellezas. Julieta el primero, Yo el le di a azul. Tomás también el cambio de voz. Estos libros son ideales para acompañar esos procesos de cambios en nuestros niños. Sí, mira, yo tengo 2 hijos, Sofi y Eduardo, o sea, tengo niña y niño. Igual. Entonces, pues mis favoritas sí han sido las hormonas toda la vida, entonces pues por eso estudié endocrinología. Pero con ellos aprendí más, porque era como todas esas preguntas y ver qué cambios tenían emocionales, físicos y cómo iban pasando sobre esos cambios. Entonces empecé a escribir el de las niñas, que se llama Cambio de Cuarto, para explicarles todo el proceso que hacen con los pelos, con el sudor, cuando tienen el kit de la menstruación, cómo deben comer, todo eso. Y el de Cambio de Voz es para explicarle a los niños también todos esos cambios, cuando van a tener el estirón de estatura, qué hacen con los barritos, qué hacen con la piedrilla, que a los niños les da como una Que duele en la piedrilla. tetilla. Sí. Ajá. Entonces ahí es una explicación sencilla para los niños y para los papás y profes tras bambalinas. Sí, porque, También. Sí. Y desmitificar estas conversaciones, las conversaciones que supuestamente son incómodas, son más cómodas cuando se tienen en familia. O sea, que hay que Claro. hacerlas. ¿Cómo los encontramos a través de redes sociales, doctora? Sí, mira, en un Instagram que se llama Vero-dice, ¿cierto? Vero-dice, los puedes conseguir ahí, o también en la página web que se llama verodice.com.co, o lo encuentras en casi todas las librerías del país, Panamericana, Nacional, 9 3/4, El Licenciado. En todo. Es Sí. una maravilla. Sí, de la verdad, verdad, un regalo recomendadísimo. grandísimo. Hasta para uno, porque hay muchas cosas que uno como que dio por sentado y cuando uno llega a esta etapa uno dice, ay, ya estoy entendiendo muchas cosas. Doctora, como siempre, un placer, un Ay, lujo tener las muchas 3 veces y gracias. gracias por acompañarnos.